Os contaba que ha sido una bendición ocuparme de este tema. Hacía muchos años no lo estudiaba, eh, y bueno, ahora lo he hecho con una nueva perspectiva. Me gustaría, pues he leído varios libros, he escuchado a muchas personas hablar sobre esto, pero esta vez quería escuchar a la escritura y ver que, a ver, el Señor dijo, no quiero que ignoréis acerca de este tema. Y entonces nos dio una cantidad de instrucciones, nos dio una cantidad de cosas para conocer acerca de este tema. Entonces, debe ser muy interesante ocuparnos solo de esto. Entonces, yo creo que en la librería se pueden conseguir varios libros sobre esto. Yo tenía uno, pero vamos a mirar en esta noche lo que dice la escritura y quizás a repasar algunas de las cosas de la primera, de la parte uno que vimos hace cosa de un mes. Dijimos que el Señor es el que edifica su casa, que la iglesia es propiedad suya y la iglesia local en este lugar y en otros lugares también es propiedad suya y Él está en el trabajo de edificarla. Edificará su casa sobre la roca, que es el mismo, y lo hará con o sin mí. Solo que en su bondad, en su gracia, nos concede el privilegio de colaborarle. Y como a Esther la puso en determinado momento histórico, en determinado lugar de este mundo, así a nosotros nos ha puesto en este tiempo y en este lugar, por algo. Como parte de su pensamiento, de su cuadro general en el proyecto que él tiene. Él es el arquitecto, él es el constructor, es el director y es el dueño de la iglesia. Y nosotros participamos con él como por su gracia. Cuando el edificio esté completo y aún mientras está en construcción, lo normal es que muestre el carácter y la gloria de él, del arquitecto, el que la diseñó. Por eso entonces nosotros que le colaboramos a él, tenemos que tener los oídos bien abiertos para ver qué es lo que él quiere, cuál es el diseño de él. Y eso es lo que tenemos en la palabra. El objetivo es una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Un objetivo muy grande que ninguno de nosotros podría lograr, pero Él lo logrará, Él lo hará. Y entonces usa ayudantes y expertos, como en una obra, como en cualquier obra. Y teníamos este ejercicio para ocuparnos un poco. ¿Cómo puedo ser un ayudante a otros? ¿Por qué nos ocupamos de los ayudantes en la primera sesión? No sé si alguno nos puede compartir lo que descubrió. ¿Cómo puedes tú ser un ayudante a otros? Un punto muy importante. Haciendo mía la necesidad de ese hermano para que crezca en su servicio, en su don, y la oración es supremamente necesaria. Gracias, hermano. ¿Alguna otra? Era si con mi actitud estoy diciéndole a un miembro que no le necesito, aunque no lo diga con palabras, pero si yo tengo algo contra él o pienso que tiene algo contra mí, no me preocupo de solucionarlo, y es como si quisiera por mi cuenta, entonces estoy diciendo al hermano que no le necesito.
palabras. Amén. Este es un punto también muy importante. Necesitamos el uno la ayuda del otro en palabras para estimularnos a crecer en el servicio. Entonces, por eso las palabras hay que cuidarlas. Hay un libro que me impresionó mucho. Tenía una idea especialmente que me emocionó y que viene muy al caso para lo que dijo Alejandro. Cuando nosotros tenemos a un hermano al frente o a una hermana, muchas veces estamos conscientes de sus defectos. Y muchas veces pensamos más en sus defectos que en cualquier otra cosa, más que en sus virtudes, seguramente habré descubierto. Pero este hermano en este libro decía que él tenía esa tendencia hasta que miraba una mano horadada sobre el hombro de ese hermano o de esa hermana. No sé si comprendéis la idea. Detrás de cada hermano y de cada hermana hay un gigante y su brazo, su mano le rodea. La mano que fue horadada en la cruz por él. Claro, esto cambia su visión por completo. Como cuando ves a un niño humilde, sencillo, y le dices de todo y el niño se queda callado hasta que viene su padre, que es un gigantón, le pasa el brazo, entonces yo ya quedo intimidado porque ese niño está respaldado por alguien mucho más grande. Lo mismo pasa cuando miramos a un creyente rodeado por el Señor. Entonces, si lo miro así y, bueno, a mí eso me ayudó personalmente. Si yo miro así a mi hermano, más fácilmente comprenderé que él tiene un lugar en la obra del Señor, en lo que él está haciendo, también dirigido a mí, para ayudarme a mí, para ministrarme a mí. Y apreciaré su trabajo, apreciaré lo que hace. Y eso es muy importante. Mi hermano es muy importante para el Señor, aunque yo lo desprecie. Pero me va mejor ponerme en armonía con el Señor en cuanto a la manera de verlo. Será para mi bendición. Muy, muy importante ese punto, Alejandro. Bueno, no sé si hay alguien más que nos puede compartir lo que ha pensado sobre cómo puedo ser un ayudante a otros. Tenemos oración, tenemos dependencia, mostrarle dependencia. Por ejemplo, está el don de discernimiento, ¿no? Entonces, un hermano que tiene ese don se da cuenta de que el que habla con él se da cuenta que no es creyente, cómo, o sea, cómo debe actuar ese hermano. Uh-huh. Muy, muy, muy buen pensamiento. Sí, se puede ayudar aún si la persona no es creyente y se muestra como creyente, aún ahí tengo que mostrar amor, delicadeza, cuidado en la manera como me aproximo.
pero tengo que decirle la verdad por su propio bien, ¿cierto? Sí, es una manera de ayudar con sabiduría, aparte, con prudencia, buscando las palabras para no herir innecesariamente, pero decirle la verdad. Yo pienso que esto no es así porque la escritura dice tal cosa. Eso también es ayudar. Gracias, hermano. Bueno, el segundo punto, porque es extenso, es ¿quién de nosotros leyó estas porciones y nos puede decir en breves palabras de qué tratan, de qué van estas porciones? ¿Eh? Los diferentes dones que hay y que todos son del Espíritu. Ajá. Son los dones espirituales. Y estas 4 son las secciones en la escritura que hablan de los dones. Entonces es muy interesante compararlos. Pero antes me gustaría compartir esta figura. Ahí a la izquierda hay una cantidad de puntos. Cada uno de esos puntos nos representa a uno de nosotros. Y estamos como desordenados. Tenemos nuestro color, tenemos nuestra función. La función se ve aquí, pero no mostramos ninguna unidad, no mostramos nada, un diseño bien hecho. La idea del Señor es que con su ayuda, en ese punto, lleguemos a Él y Él nos diga en cuál es nuestro sitio, cuál es mi sitio en su diseño. Y entonces lo ideal es esto, que cada uno ocupe su lugar y el diseño se vea con cara y ojos, como solemos decir. Esa es la invitación de cada uno de nosotros a ocupar su lugar en lo que el Señor está haciendo en su iglesia local, y yo creo que Él también tiene una visión de todo su cuerpo, de toda la iglesia. Bueno, ahora entonces el Señor edifica su casa aquí en la tierra y vamos a ocuparnos de los expertos. Hace un mes nos ocupamos de los ayudantes, ahora nos vamos a ocupar de los expertos. Y entonces veremos los dones espirituales. Los expertos, les llamo así porque se necesitan en toda construcción y porque son personas que tienen el talento. Los expertos tienen el talento y han estudiado, lo han cultivado. Entonces pueden hacer con profesionalidad su función. Yo pude agrupar 21 dones espirituales en estas 4 porciones. Espero que no tengáis mucho problema con la manera como los he identificado. Aquí están las 4 porciones de las que hemos hablado, las que estaban en la tarea. Y pues quizás podemos leer algunos versículos de cada una en 1 Corintios 12. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Allí está. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu.
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego entonces viene la conveniencia, más o menos lo que nos narraba Alejandro, el que no puedo decir que no necesito a otros. O no puedo decir, pues, por como yo no tengo tal don, que es el que yo admiro, entonces, pues, no soy del cuerpo. Y entonces más adelante dice, versículo 28, cambia el lenguaje y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y está allí debajo, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay algunos dones que son mejores que otros, lo dice aquí. Sin embargo, hay algo mejor que los mejores dones. ¿Qué es? 1 Corintios 13. Superior a los dones está el amor, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 7, para acortar, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora una de sus excelencias es esto, su eternidad. El amor nunca deja de ser. Y fijaos lo que sigue diciendo, pero las profecías se acabarán. El amor no, pero las profecías sí. Y cesarán las lenguas cesarán, el amor no. Y la ciencia acabará, pero el amor no. Entonces, ese es el camino más excelente. Y este está muy bien para nosotros meditarlo porque a veces no sabemos qué don tenemos. Pero aquí tenemos claro todos que hay algo superior que debemos buscar. Y en la búsqueda del lugar que el Señor me ha dado en su iglesia, necesito estar empapado de amor por mis hermanos. Si solo amo, estoy muy bien. Estoy cumpliendo toda la ley, dice en otro lugar. El amor es el camino más excelente. Versículo 1 del capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es curioso, pone la profecía por encima de los otros. Digamos, en segundo lugar, después del amor. Aunque el amor no es un don, pero está por debajo. Y solo en la medida en que yo ejerza mi don en amor, sirve. Eso queda claro de los primeros versículos del capítulo 13. Si yo digo, sé toda la profecía, hablo lenguas,
envidiablemente, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Entonces la primera cosa a perseguir es el amor y en eso estamos todos llamados a hacerlo. Procurad pues los dones mejores, dice abajo, sobre todo la profecía. Todo esto ejercerlo o hacerlo en el camino más excelente, que es el amor. Es en función del cuerpo. Eso también es muy interesante. El don tiene sentido solo en relación con el cuerpo, con el colectivo, con mis hermanos y yo, con el grupo que formamos. La profecía, un don que es el más alto, digamos así, las lenguas y la ciencia acabarán. Tal vez los otros dones también. Pero el amor no. El amor pasa después de la muerte o después de que el Señor venga, pasa. Nunca deja de ser. Bueno, lo que es muy interesante en estas dos partes que hemos leído de 1 Corintios 12, sobre todo, es que al principio habla de dones como cosas, como atributos, como habilidades que una persona recibe por el Espíritu. Y en la segunda parte, ya al final del capítulo 12, habla de personas, apóstoles, profetas, maestros. Eso es muy interesante, porque no solamente, pues, por lo que decíamos la otra vez, no solamente los dones son capacidades, sino que son personas dadas al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros ha sido capacitado para jugar su papel en la iglesia del Señor. Y eso tiene mucha importancia en el sentido de que yo he sido dado como un regalo a mi iglesia. No solo el Señor me ha dado un don o más a mí, no, Él me ha dado a mí como un don a la iglesia. De esta manera me concede el privilegio de colaborar en lo que Él está haciendo. Así que hay profetas, apóstoles, maestros. Luego veremos las limitaciones que vemos en la escritura de cada uno de esos dones. Vamos a Romanos 12, que nos añade otros elementos. Romanos 12. Romanos 12, a partir del versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, la bondad, lo que no merecemos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Allá arriba está profecía, pero úsese conforme a la medida de la fe. Esta es una aclaración que no encontramos en 1 Corintios 12. La fe, la medida de la fe es importante. Es decir, tengo que estar consciente de quién soy, por qué tengo esa capacidad,
Tengo que ser consciente también de que el Señor me la ha dado por una razón para determinado lugar donde Él me ha puesto a reunirme. Y tengo que creer que Él me ha puesto en ese lugar. Y según la medida de esa fe, ejerzo lo de profecía. Por ejemplo, versículo 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte o da con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí también se habla de dones como atributos, capacidades, pero también se habla de personas, los que hacen esto, los que hacen misericordia, los que dan, los que reparten, etc. Entonces hay esa interesante combinación entre dones o capacidades y personas. El Señor dio a su iglesia personas. Muy importante. Úsese conforme a la medida de la fe y no hay que tener más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener. Es decir, que el don tiene esas limitaciones, la fe y también el concepto que tenga yo de mí mismo. ¿Qué soy en el cuerpo de Cristo? ¿Qué soy en el edificio que Él está haciendo? Un colaborador por gracia. Si me creo más que eso, estoy en una mala base para servir. Eso es lo que nos dice Romanos 12. Vamos con Efesios 4. Versículos 7 al 11. Aquí hay otro aspecto de los dones. Y no aparecen dones como capacidades, sino solo como personas dadas al cuerpo de Cristo. En el versículo 7 de Efesios 4 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, otra vez la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí los dones están conectados con la posición de gloria que el Señor tiene. Y eso le da trascendencia a lo que hacemos. Lo que hacemos, el trabajo que podemos hacer para ayudar a los demás creyentes en su edificación y también en su crecimiento en servir, es algo que va en armonía con la alta posición que el Señor tiene, que es a donde nos quiere llevar. Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y desde su altísima posición dio dones a los hombres. Porque quiere llevar a los creyentes todos a la perfección, a la madurez, como Él. Entonces, esto le da mucha trascendencia a los dones.
Han sido dados los dones solo después de la glorificación del Señor. Aquí solo se habla de personas y la meta es perfeccionar a los santos, a los demás, para servir, para que todos sirvan mejor. Es muy, muy hermosa este punto de vista de Efesios. Y finalmente, Primera de Pedro 4, que me parece a mí añade otros elementos. Entonces vale la pena mirarlos y después vamos a tratar de analizar el conjunto, a ver si nos aclaramos. En Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se habla solo de dos dones, digamos. El don de hablar y también se habla de personas, no de cualidades. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Pero el objetivo es la gloria del Señor y la gloria de Dios el Padre, no la mía, no la de la iglesia, la gloria del Señor. El énfasis aquí está ahí, en poder honrar al Señor, no solo en el sentido de agradarle, sino en el sentido de presentarlo glorioso, de lucirlo a Él, de que Él luzca en su gloria, que se pueda ver en su gloria. Bueno, pues todos estos elementos nos ayudan mucho porque después podemos entrar en los detalles. Bueno, vamos a analizar un poco esto. Agrupando un poco los dones, los 21 que aparecen en estas 4 porciones, veo que hay algunos, digamos, fundamentales, que no faltan en ningún tiempo. Hay algunos de servicio y hay algunos milagrosos. El amarillo son los dones que están puestos en 1 Corintios 12. Y si os acordáis, 1 Corintios, o mejor dicho, la asamblea de Corinto, la iglesia en Corinto era una iglesia bastante inmadura. Hay por lo menos 10 problemas que tenía esa iglesia y que son tratados en la primera epístola a los Corintios. Había divisiones entre ellos, había inmadurez, había pecado en medio sin juzgar, había desórdenes en la mesa del Señor, había malas doctrinas en cuanto a la resurrección del Señor, había una cantidad de problemas ahí, y el apóstol tiene que decirles al principio que sois carnales, sois como niños. Esto yo creo que es bueno tenerlo en cuenta porque los dones milagrosos, por ejemplo, están allí y solo allí. ¿Veis que están solo de amarillo? Solo están en esa iglesia. Pues de todas maneras están en la palabra de Dios, así que válidos son, pero no tienen
toda el mismo peso que tienen otros dones que están en todas las 4 porciones. En amarillo está lo que aparece en Corintios, 1 Corintios 12. En verde están los dones que aparecen en Romanos. ¿Veis? Exhortación, profecía aparece también, enseñanza, aparece servir, aparece el que reparte, el que hace misericordia. No aparecen dones milagrosos en Romanos. El siguiente color es el azul, y el azul es lo que está en Efesios. Notad que los dones que se nombran en Efesios están entre los más repetidos, entre los fundamentales. Creo que pues, me parece una buena palabra para este tipo de dones. Están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los que están en azul. Y los que están en ¿cómo es este color? Morado. Púrpura, morado, digamos. Son los que están en Primera de Pedro. Pero mirando un poco todo esto, tratando de agruparlos para que sea más fácil estudiarlos, veo que hay algunos que tienen relación con otros. Los que sobresalen son, en primer lugar, el de profecía. Está 5 veces en todas estas porciones. Luego tenemos el de maestros, el de apóstoles y evangelistas, que solo aparece una vez. Luego de servicio, entonces vemos estos que aparecen aquí, y los círculos alrededor o los óvalos alrededor representan personas, no capacidades, personas. Aunque hay profetas y hay el don de profecía, pero es interesante que hable de personas en varios de estos lugares. Bueno, vamos a mirar un poco lo que es cada uno y qué de esto es aplicable hoy en día. Y yo quisiera que ahora cada uno piense un poco, se pregunte un poco, ¿cuál de estos dones le toca más de cerca? ¿Cuál va como más, le inquieta más, como delante del Señor, poniéndote delante del Señor? ¿Cuál es como el don que más te llama la atención, digamos? Es como un primer acercamiento porque entiendo que algunos están buscando cuál es la función que el Señor tiene para mí. Bueno, los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Y estrictamente solo son los 12 que estuvieron con el Señor, menos Judas. Luego hay otra persona que digamos, de una forma muy clara se llama apóstol y es Pablo. Quizás esos son los 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles aparecen en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Así que ellos son únicos, porque pudieron presenciar al Señor, pudieron ver, tratar con Él, pudieron verlo resucitado, como el apóstol Pablo, como los otros discípulos. Entonces, tienen unas características únicas, esos 12. Sin embargo, a causa de que apóstol significa enviado,
probablemente nos incluye a los misioneros, que son personas enviadas también por el Señor. Y todavía se necesitan misioneros. Y ayer en la reunión de oración, anteayer en la reunión de oración, presentamos un ministerio, siempre presentamos algún ministerio que está en desarrollo para orar por él. Y hay, hay unos misioneros que trabajan con indígenas en el occidente colombiano, y el Señor llamó a una chica que conocemos bien, de otra ciudad, de Ibagué, para que sea misionera en con esas tribus. Hay algunas tribus que no tienen la Biblia escrita aún, entonces esta hermana quiere involucrarse con esa misión. Es el Señor el que la llama, y es algo que se está dando actualmente. El Señor sigue llamando personas para ir a otros lugares, salir de su medio, para ir a llevar la palabra de Dios de diferentes maneras a otros lugares. Son enviados. Entonces, podríamos decir, no es para llamarlos apóstoles. Yo creo que no. Yo creo que apóstoles en el sentido estricto solo es un título que deben llevar los 12. Pero enviados sí puede haber muchos, y gracias a Dios que siguen habiendo, porque la necesidad sigue siendo grande. Aunque el evangelio ha sido predicado en muchos países, hacen falta todavía lugares donde el Señor Jesús no es conocido. Hacen falta misioneros. Y ese es un don, claramente es un don. Y es un don, y son dones que el Señor ha dado a la iglesia. Bueno, profetas. La palabra profeta, en el sentido estricto, habla de ciertas personas que tuvieron un mensaje especial de Dios en cierto momento, y está registrado en las Escrituras. En ese sentido de revelar algo nuevo, no creo que haya profetas en este tiempo. Yo creo que la Escritura está completa. Yo creo que cada vez que ha habido un intento de añadir a la palabra actual de Dios, solo ha habido problemas. Entonces muchos creyentes sienten paz en decir que la Escritura está completa y que no hay nuevas revelaciones, no hay profetas, digamos así, que digan nuevas cosas. Pero sí hay profetas en el sentido de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Versículo 3. Y os ruego el favor que lo leáis conmigo. 1 Corintios 14, versículo 3. 1, 2, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas. Para edificar, y notaréis que en el capítulo 14 de 1 Corintios se usa mucho esa palabra, edificar. En 1 Corintios 14 los dones están en ejercicio, están funcionando. Hágase todo para edificación. Eso me encanta. El Señor me dio un don, o me dio como don a la iglesia para edificar. Si yo destruyo, que puedo hacerlo, estoy plenamente capacitado para destruir, estoy mucho más lejos del amor. No, edificación. Y el profeta, usando la escritura vigente,
la que está completa, esta escritura, sin salirse de ella, habla para edificar, para exhortar. A veces hay que decir cosas duras, y habla para consolar. Pero con la escritura es suficiente para todo eso. El profeta de hoy, a mi modo de ver, habla, le pide al Señor, se pone delante del Señor y le pide: Señor, ¿qué quieres tú que yo presente delante de los hermanos y hermanas? ¿Cuál es tu palabra para ellos? Y entonces el Señor le muestra y esa palabra da. En un sentido es lo mismo que un profeta del Antiguo Testamento, solo que no añade revelación nueva, no hay cosas nuevas, no hay cosas raras, extrañas. Todas las cosas que el profeta hable tienen que estar en las Escrituras, tienen que ser basadas en las Escrituras. Es más, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice? Juzguen. De los profetas del Antiguo Testamento no se decía eso. No como orden expresa de Dios, pero en la iglesia sí. Tengo que, como decía el hermano, mirar, escuchar lo que dice este hermano, y si no está conforme a la escritura, tengo que hacer como Aquila y Priscila. Hermano, esto me parece que no está en la escritura, esto que has dicho. Los demás juzguen. El profeta habla para edificación, exhortación y consolación. Tiene que ejercer esto en orden, como hemos leído, 2 o 3 y por orden, 1 a 1, no todos a la vez. Y también debe ejercerlo según la medida de la fe, como leímos en Romanos. Apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Qué es un evangelista? ¿De dónde proviene esa palabra? Viene de la palabra evangelio. Es decir, una persona que transmite el evangelio, como Felipe, que era evangelista, y entonces descendió, dice en Hechos, y yo creo que es, sí, Felipe el evangelista se dice en Hechos 21, así se le llama. Pero él en Hechos 8, ese es su capítulo. En Hechos 8 está el capítulo de Felipe, y entonces él, en el versículo 5, entonces Felipe, Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Luego el Señor lo usa con el eunuco para mostrarle al Señor Jesús a partir de una escritura del Antiguo Testamento. El evangelista tiene una carga especial por los perdidos. Todos estamos llamados a dar testimonio del Señor, pero el evangelista lo tiene una capacidad especial y una sensibilidad especial por los perdidos. Los mira con los ojos de Cristo, ve su perdición, los ve como ovejas que no tienen pastor, no importa si están muy bien vestidos, si tienen una casa muy buena, si tienen una segunda residencia y el coche y el último modelo de coche. No, el evangelista no se deja guiar por eso. Ve la miseria de un corazón perdido. Y en la comunión con el Señor busca maneras de transmitir el evangelio. Normalmente, como hizo Felipe, usando la escritura, por supuesto. A partir de la escritura presenta el evangelio. Y como nos ha dicho la primera porción, el versículo 5, capítulo 8, versículo 5 de Hechos, presentar a Cristo.
no doctrinas, no pensamientos, Cristo, porque Cristo es el que salva. Bueno, luego están pastores. Pastores solo lo encontré una vez en el original, buscando un poco en el griego. Solo aparece una vez hablando de los creyentes y en plural. Pero curiosamente es la misma palabra que se usa para el Señor como pastor. Entonces es como si el Señor, que ahora está en la gloria, sentado a la diestra de Dios, es pastor a través de los pastores. Los pastores no es un título, es un don, es un ministerio, es un servicio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el pastor? Cuida, como el pastor de las ovejas, los animales que se llaman ovejas, pues lo mismo, está pendiente, es sensible a lo que pasa con otros creyentes, en dónde están en su desarrollo espiritual, cómo toman sus decisiones. Le preocupa todo esto y entonces los lleva mucho en oración, está pendiente, pregunta cómo están. Es una persona muy ocupada de los otros, más que de sí mismo. Mi suegro decía que estos hermanos que tienen este don y que lo ejercen, tienen mucho amor, expresan mucho amor y tienen cargas especialmente grandes. Generalmente cargan con las cargas de otros, pues como el Señor Jesús hizo. Cuidan a los demás creyentes, cuida de que tengan alimento, de que tengan corrección, de que tengan guía, y tal como hace el Señor. Es curioso que en la versión textual, la cuarta edición, la palabra presidir, el que preside ahí en Romanos, sea el que cuida de los demás. Es como si el que preside tiene que hacerlo con esa conciencia que necesitan los otros. ¿Cómo puedo ser de bendición a los que me están escuchando? Entonces yo pienso que el don de exhortación, el que exhorta, el que preside, tiene que ver con el don de pastor, que es un don, vuelvo a decir, no es un título, no es una persona que está por encima de la congregación, es una persona que más bien sirve cuidando a los demás. Y finalmente están los maestros y con ellos está relacionada la palabra de sabiduría que hemos leído en 1 Corintios, la palabra de ciencia o de conocimiento que también leímos en 1 Corintios 12 y también el que habla que está en 1 Pedro 4. El que habla puede aplicarse a los maestros y puede aplicarse a los profetas, hablar conforme a las palabras de Dios. En Efesios, el don de maestro o los maestros están asociados con pastores y maestros. Y hay algunos hermanos que piensan que es una sola cosa. No me suena a mí tanto, pero es interesante esa conexión que el Señor le dio en su palabra. Un maestro es una persona que presenta las verdades de la Escritura de forma sencilla y comprensible para todos, niños, jóvenes y adultos. Es un poco más sistemático, piensa más en qué verdades puede presentar, qué verdades necesita la congregación y entonces las investiga y las presenta. La diferencia con el profeta es que el profeta recibe el día, el mensaje y lo da. El maestro es más sistemático, más
sí, presenta más las cosas, las verdades bíblicas en forma ordenada y clara, que todos puedan entender. Y también aplica la escritura a situaciones concretas, que es lo que quiere decir la palabra de sabiduría. Bueno, estos me parece que son, como vemos todos esos colorines, significa que son los que más se repiten. Entonces son donde más ojo debemos tener. Y yo creo que es lo que se usa actualmente, es lo más, digamos, los dones más necesarios en todo tiempo, también ahora. También hay dones de servicio que son dones prácticos, son trabajos prácticos, todos son prácticos. El de servir, que lo pone aparte, tiene la habilidad de sentir, el que sirve tiene la habilidad de sentir, identificar y suplir las necesidades prácticas de otros. Es práctico. No solamente ve tal persona tiene esta necesidad, sino que busca soluciones, busca cómo puedo ayudarle. El don de fe, quizás también se puede asociar con alguno de los dones fundamentales, pero también es un don de servicio en el sentido de que da visión y da seguridad a los demás, porque habla en una forma tal que muestra que él cree que las palabras de Dios son tan reales como son verdaderamente reales, funcionan. El que tiene este don de fe tiene la capacidad de creer a Dios según sus palabras para situaciones específicas y muestra plena confianza, muestra seguridad en una forma especial. Todos nosotros somos creyentes, entonces en ese sentido todos tenemos fe, pero sí hay personas que decimos su fe no la mueve nada. Cuentan con las palabras de Dios y están tan tranquilos. Piensan que son una realidad. Pues esa capacidad especial es una bendición para otros. Discernimiento de espíritus, como decía el hermano Pepe, es la habilidad de identificar la fuente de una acción o idea, si es de Dios, si es del diablo, que lamentablemente también se ha metido en la iglesia, o si es sencillamente humana. Pedro tenía ese don y pudo descubrir detrás de las palabras de Ananías y de Zafira que escondían una mentira, que su intención, la intención de lo que hicieron no era pura, era de ellos, no era del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus. Y yo creo que eso también se necesita hoy y es muy útil. En el sentido de que podemos, a través de estos hermanos y hermanas, guardarnos puros como congregación, para solo tener en medio de nosotros lo que es de Dios. No ideas humanas, no ideas del diablo, menos. Y que podamos discernir, esto yo no lo veo en la escritura. Y que pueda decirlo a los demás. Eso es discernimiento de espíritus. Luego, los que ayudan, que son personas, tienen la habilidad de apoyar los esfuerzos de otros ministerios y personas. Eso es fascinante. Es un reto para mí. Porque muchas veces uno tiene tendencia a ocuparse de su don y de desarrollarse a sí mismo. ¿Y qué de mi hermano? Yo estoy ocupándome de ganar mi corona, de ganar mi
medalla de oro, que el Señor me dé mi medalla de oro. Y un hermano nos dijo una vez, tienes que ayudar a tu hermano a ganar la medalla de oro también. Me encantó ese pensamiento. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano, apoyarlo en forma práctica para que él desarrolle su don y crezca en su servicio? Porque esto no es una cosa que se recibe y ya. Y tengo una joya para lucir. Mirad qué don tengo. Es una cosa para crecer en el uso. Eso tiene que crecer con el uso. Bueno, los que ayudan. Los que administran, esto es más fácil, son personas capaces de coordinar y organizar personas y proyectos. Tienen ideas, tienen iniciativas, tienen el don para mover a otros y también capacidad organizativa, organización, mentes organizadas. Estos son los que administran. El que reparte, que en realidad el sentido de la palabra repartir es dar, es un don. Dar es la habilidad y capacidad para dar con sabiduría, para dar medios materiales con sabiduría y generosidad a la causa del Señor. El Señor no tiene otro bolsillo en este mundo que el de los creyentes, que el de los suyos. De ahí tiene que salir todo lo que se necesita para lo que Él quiere hacer aquí. Y a algunas personas les da en forma especial esta visión. Y estos hermanos son los que financian grandes proyectos, los que financian misiones, los que financian, bueno, muchos proyectos grandes que el Señor está usando hoy en día en el mundo. Bueno, y finalmente el hacer misericordia. La empatía y compasión por la necesidad y el dolor del otro, de tal forma que le lleve a actuar en su favor. También un don especial y dirigido, bueno, dentro de la iglesia se necesita, hay personas con necesidad, pero también con los de afuera. Y se necesita cierta compasión y empatía especial por encima del promedio para ocuparse de suplir la necesidad de esas personas por las que siento pena. El don de hacer misericordia. Y ahora vamos con los dones milagrosos. Eso es un poco más delicado. Normalmente en la Escritura hay varios momentos de milagros y hay varios momentos sin milagros. Jeremías, por ejemplo, fue un profeta que no hizo ningún milagro. Pero Elías fue otro profeta que hizo milagros. Normalmente cuando Dios quiere introducir una nueva revelación de su parte a los suyos, entonces emplea señales especiales para respaldar eso nuevo que Él está introduciendo. Entonces, cuando vino el Evangelio y vino principalmente a judíos, para ellos era nuevo. ¿Cómo sabían ellos que no eran palabreros los que estaban ahí predicando del Señor Jesús? Pues una manera que nos dice Hebreos es que el Señor confirmaba la palabra de ellos por medio de las señales que hacían. Entonces, los milagros ahí tienen todo su sentido. El Señor necesita respaldar de una manera que las personas puedan ver que eso no puede ser natural, respaldar la nueva revelación. Entonces yo no descartaría que el Señor use a un misionero que llega a un sitio donde no es conocido el Señor, predique de Él,
ore quizás y el Señor responda con sanidad para respaldar la palabra del misionero. El Señor es soberano y lo puede hacer. Pero las sanidades, de la manera como se oye en los medios cristianos por todas partes, eso no tiene sentido bíblico. Fueron necesarios en ciertos periodos, nos muestra la palabra, pero en el caso de los milagros, del tiempo de milagros del Señor Jesús y los apóstoles, esos fueron disminuyendo conforme se completaba la palabra de Dios. De tal manera que en Lucas 16, este es un versículo interesante. En Lucas 16, 31. ¿Me ayudáis leyéndolo? Lucas 16, 31. 1, 2, 3. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué fue lo que dijo Abraham allí al rico que estaba en tormentos? Que le pedía que le permitiera resucitar para que le hablara a sus hermanos. Dijo: no, si no oyen la escritura, tampoco se persuadirán aunque tú resucites. No te engañes. La palabra tiene el poder suficiente para convertir el corazón. No hacen falta milagros. Entonces, por eso vemos que conforme van pasando las epístolas, estos dones milagrosos van disminuyendo. Entonces, por ejemplo, el de las sanidades, pues hubo muchas en el tiempo del Señor y en el primer tiempo de la iglesia era sanidad física mediante la oración y en el nombre del Señor Jesús. Pero Pablo no se pudo sanar a sí mismo. En 2 Corintios 12 recibió un aguijón de parte del Señor, le oró a él 3 veces, el Señor no se lo quitó y él siguió con su enfermedad. Probablemente era una enfermedad. No hubo sanidad para él, que sanó a otros. Y también dejó a Trófimo enfermo. Entonces, evidentemente, no siempre el Señor sanaba y evidentemente eso fue decayendo, disminuyendo conforme se completaba el canon bíblico. Lo mismo el hacer milagros. Fueron señales del Señor para confirmar su palabra. Pero también fueron desapareciendo y después la palabra era suficiente. Lenguas. Las lenguas bíblicas o el don de lenguas es la capacidad de hablar lenguas maternas de otros, sin haberlas estudiado, como pasó en Hechos 2. Había 15 naciones, todos tenían su dialecto, su lengua materna, y los apóstoles, que no habían estudiado gran cosa, eran galileos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y debió ser en orden porque cada persona de cada pueblo los escuchaba y entendía, y eran maravillas de Dios. Aunque probablemente la reunión de Pentecostés en Jerusalén era en hebreo o en griego, el idioma común a todos, en ese momento hubo algo muy particular. Y Dios habla en el lenguaje del corazón de las personas. Ahí el don de lenguas tenía todo su sentido, pero hablar por hablar, como se escucha a veces, esto no es bíblico. Las lenguas son idiomas que existen realmente, no una cosa rara. Sí, son idiomas que existen. Y luego está la interpretación de lenguas, que es el don necesario y asociado con el de las lenguas, necesario
donde hay personas que hablan otras lenguas para que se pueda saber qué es lo que dicen y para que haya comunicación y haya edificación. Si notamos, cada expresión que está escrita en la Biblia en un idioma diferente siempre está traducida. En el Nuevo Testamento hay muchas citaciones del Antiguo Testamento que estaba en hebreo, y cuando usaba una palabra especializada del hebreo, la traducía. Nunca el Señor nos deja, nos dice palabras que no puedo entender. No, son palabras en mi idioma. Son palabras que puedo entender. Y siempre el Señor tiene cuidado de traducirla. Así que el principio con las lenguas es que podamos comunicarnos y que el Señor pueda entregar su mensaje a través de hermanos que hablan diferentes lenguas que existen realmente, pero que haya comunicación, no que queden como cosas misteriosas, una cantidad de palabras sin sentido para nosotros, sino cosas, idiomas que realmente existen. Bueno, es mucha cosa la que hay aquí, ¿no? Pero yo creo que tenemos que situarnos mayormente en los dones fundamentales. Estos son en los que el Señor hace más énfasis. Y buscar en oración, quizás con este listado, Señor, ¿qué quieres tú? Y luego lo que también es importante es lo que digo al final, a ver, recomendaciones finales. Tengo que buscar ser útil, porque de adorno no estoy en el cuerpo de Cristo. Tengo una función. Entonces tengo que buscar ser útil. Tengo que crecer en el servicio. Nos dice 1 Corintios 15, 58. ¿Alguien lo sabe de memoria? 1 Corintios 15, 58. ¿Alguien nos lo puede leer, por favor? 1 Corintios 15, 58. Muy interesante. Esta es la última diapositiva. No os preocupéis. Ese versículo es para memorizar. 1 Corintios 15, 58, en el gran capítulo sobre la resurrección. Así que, hermanos míos, hagamos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esfuerzo que hagamos en el servicio al Señor, crecer, puede ser que nadie me lo agradezca y que nadie lo aprecie. El Señor lo aprecia. El que resucitó, Él lo aprecia. Y Él lo recompensará. Busca ser útil y crece en el servicio. Una cosa muy importante, el Señor quiere hacer cosas a través de ti. Tanto le hubiera costado a Él quedarse en esta tierra y hacer Él mismo las cosas. Le hubiera costado poco y yo pienso que le habría ido mejor que tratar de trabajar con personas como nosotros. Pero Él no eligió eso. Se fue y envió su espíritu para Él continuar lo que estaba haciendo a través de los suyos. Entonces el Señor quiere hacer cosas a través de ti. Al identificar un don en mí, mi deber es capacitarme al lado de otros más experimentados y capacitarme con la escritura.
Si notamos, varios de estos dones, sobre todo los fundamentales, tienen mucho que ver con la escritura. Así que algo fundamental que tenemos que hacer nosotros todos es conocer la escritura, leerla sistemáticamente. Ahora se va a iniciar un nuevo año, 2023, si el Señor no ha venido aún. Un buen momento para empezar a leer la escritura y tratar de leerla, por ejemplo, en un año, o en 2, o en 5, pero leerla toda, todo el consejo de Dios. Eso es una recomendación de todo corazón de este humilde siervo. Y también tratar de capacitarte al lado de otros, como Timoteo hizo con Pablo, como Eliseo con Elías. Ese patrón está en la escritura. Acercarme a un hermano que ya sirve y que tiene un don que me parece que podría ser el mío, o bueno, aunque no sea el mismo don, le ayudo. Ese método experimentado o experto aprendiz es un método bíblico. Y también conociendo la escritura. No soy superior por tener cierto don. El don más deseable, según nos dijo el Señor, fue el de profecía. Pero el hermano que tiene el don de profecía o que es un profeta dado a la congregación, no es superior a los otros. Ha recibido la misma gracia, no ha necesitado menos gracia que los otros. Y si ha recibido un don, pues nada es suyo, es recibido. No puede jactarse, ni es superior a otros. Es para servir. El Señor le ha dado esa capacidad para servir a los otros. Él pedirá cuentas a cada uno. Unos sufrirán pérdida, lo hemos leído. Otros recibirán recompensa. La recompensa que el Señor trae para cada uno. Con nombre. Con nombre. Cuando Él venga para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno, con nombre. Si no tienes ningún don identificado, ama. Ese es el don más excelente. Es el camino más excelente. Y seguramente que ejerciendo el amor encontrarás mejor el sitio que el Señor diseñó para ti en la congregación. Ama y haz lo que te venga a mano. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay para hacer? Y si me acerco a un hermano, a un anciano o a algún otro hermano experimentado, seguramente que si él me ha observado, me podrá decir, pues yo creo que tú puedes hacer tal cosa. Pero en todo caso, tengamos esta actitud de a ver qué puedo hacer. Y ahí en el camino, en el trabajo, es que muchas veces el Señor muestra lo que Él quiere que yo haga, cuál es el don que me ha dado. Normalmente, en una actitud así de ocupación, el Señor te lleva a situaciones donde veas más claramente cuál es tu don. Y tú puedes acercarte a alguien que sepa cuál es su don y les puedes preguntar, oye, ¿cómo descubriste que ese era tu don? Esa es también una buena manera de aprender. Pero el Señor normalmente lo muestra, llevando a la persona a situaciones donde le sea claro cuál es su don. Un principio importante, ¿qué dicen los otros? ¿Cómo reaccionan conmigo? ¿Me buscan para consejo? Quizás han visto en mi palabra de sabiduría. ¿Me buscan como para contarme sus problemas? Quizás tengo un don de pastorado. En fin, la reacción de los otros es muy diciente. Pedir consejo
también es importante. En Hechos 7 escogieron diáconos y los escogieron los demás, la multitud de los creyentes, no ellos. No dijeron cada uno de ellos, yo me postulo. No, la congregación los escogió por lo que vio de trabajo en ellos y de conducta. Entonces es un camino bíblico el ser sensible a lo que otros dicen de mí y pedir consejo de hermanos más experimentados. Y para terminar, un principio muy importante y tiene que ver con lo que Alejandro nos dijo al principio. La regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿La leemos? Mateo 7:12. Este es otro versículo para memorizar. Mateo 7:12. ¿Me ayudan con la lectura? A la 1, 2, 3. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que quiero que los hombres hagan conmigo, eso hago yo con ellos. Si hay un hermano o una hermana que está buscando su don, ¿qué querría yo que hicieran conmigo si estoy buscando mi don? Que me ayuden. Si no sabe, pues se queda callado, pero digo, no, voy a orar por ti. Pues eso puedo hacer yo por mi hermano que está buscando. Cuando uno está buscando porque está inseguro, es muy sensible a la crítica. Entonces las palabras que digamos también deberían ser las que yo desearía escuchar si estuviera en la misma búsqueda. No quiero que me pongan por el suelo de una vez porque intenté algo y me salió mal. ¿Verdad que no? Pues cuando viene un hermano a mí para consultarme, oye, ¿qué te parece? ¿Qué don me ves? Yo pienso que es el don de evangelista. ¿Qué te parece? No, fatal. ¿Sí? Pues vamos a orar por eso. No lo veo tanto, tal vez, pero el Señor me lo puede mostrar a mí. En todo caso, sigue buscando y sigue manteniéndote activo. Y si tienes carga por algunas personas perdidas que hay alrededor de tu casa o de la congregación, pues adelante. La regla de oro, lo que quisieras recibir cuando tú estás buscando, hazlo tú con un hermano que está buscando. Pues espero que esto haya ayudado. Hay muchos libros, hay varios libros un poco más prácticos, tal vez, pero yo creo que esto es el fundamento y es lo que la Escritura dice. Y eso era lo que tenía en mi corazón presentar. Pues muchas gracias por la atención.